Hola, Rafael. ¿Quién es Rafael? Hola Fernanda, qué gusto estar contigo y gracias por esa pregunta. Rafa, me gusta que me digan Rafa, es un ser humano que desde muy temprana edad, desde los 17 años, empezó un camino de búsqueda, de crecimiento personal, porque siempre he creído que somos mucho más de lo que nos han enseñado, de lo que el sistema nos ha dicho, de lo que la educación ha puesto como contenido dentro de nosotros. Entonces, Y hoy, una buena pregunta, porque vamos a hablar. Si alguien nos escucha que está en el mismo proceso, ¿vale la pena hacer esa búsqueda? por supuesto, y además es una búsqueda que jamás va a terminar mientras estemos con vida, ¿Y porque cómo se sabes que empieza? hasta el último segundo en que estemos respirando, podemos darnos cuenta de algo, podemos comprender algo. Y de eso se trata la vida. Para mí, la vida es un camino de comprensiones. Pero ¿cómo se empieza? Las personas que nos están escuchando, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el Mira, primer paso? normalmente las personas llegan al desarrollo personal por dos vías, porque les pasa algo duro, difícil, que los sacude profundamente, una pérdida, una muerte, algo, una ruptura, hay algo que los mueve. Entonces dicen, wow, ¿qué es esto que me pasó? Y eso los lleva a buscar. Ese es un camino. Y hay otro camino de personas que de pronto dicen, pues yo he oído hablar de crecimiento personal, ¿qué será eso? Y aparece como una motivación intelectual o un poco más de búsqueda del sentido, pero no parten de una situación difícil, sino más bien de una pregunta, de una búsqueda. Y entonces ahí comienzan. Por el tema de decir, por ejemplo, hay gente que empieza preguntándome, ¿quién soy yo? Otras personas dicen, ¿qué sentido tiene esto que me está pasando? Eso tiene que ser para algo. Otros dicen, ¿yo a qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito de estar vivo? Otros dicen, no, yo no estoy contento con mi profesión, yo creo que tengo otra labor en el mundo. Entonces empiezan a preguntar por su sentido, su propósito, su misión, su ikigai, ¿no? Y por ahí se empieza a partir de esas dos situaciones. Muchas personas recorren ese camino porque fueron a un taller, a un seminario, a una conferencia y digamos que eso les gustó y desean profundizar. Otros van, se compran un libro o le regalaron un libro de cumpleaños o algún amigo que sabía que el otro lo necesita, le dijo, te presto este libro que puede ser interesante. Y de pronto lo leen y dicen, aquí hay algo. Yo creo que así empezamos la mayoría. Para quien nos está escuchando y se quiere empezar, y si esto hace algún sentido, ¿tienes algún? Yo tengo un libro para recomendarles. ¿Qué es este libro? Mentoría consciente. Pues mira, este es el libro, el último libro que ha salido eh, como una forma de contribuir al mundo para que las personas se den cuenta que todos, absolutamente todos los seres humanos, hemos vivido alguna experiencia que nos ha impactado la vida y que esa experiencia es digna de ser compartida, que esa experiencia tiene el contenido suficiente para tocar la vida de otras personas, ya sea para inspirarlos, para ayudarles a encontrar respuestas, porque cuando uno vive una experiencia y entra profundamente en ella para preguntarse, para encontrarle sentido, para extraer lo mejor de la vivencia y no dejarla como una anécdota más, uno encuentra que uno no es el único el que está viviendo o el que ha vivido esa experiencia y que probablemente uno se nutre de otros que pasaron por ahí para decir, este es un camino para resolver. Entonces, de alguna manera, vamos perfeccionando las soluciones a los temas que la vida nos pone. Y eso es lo que hace un mentor, compartir desde su experiencia. Pero ese mentorado, esa persona que recibe, a lo mejor puede ser un futuro mentor, que va a decir, yo tuve un maestro una vez que me ayudó y me enseñó y con él aprendí y ahora te entrego lo que yo hice. Y de alguna manera ese es el caminar de la vida, ayudarnos los unos a los otros
porque todos vamos en el mismo viaje. Entonces, para terminar, la pregunta y para concluir, y si la pregunta es si queremos, si buscamos el desenvolvimiento en una área o alguna duda, ¿por qué elijo yo un mentor y en qué me puede ayudar un mentor cuando yo busco estas respuestas que acabas de colocar? Sí, a mí me gusta hablar, Fernanda, de el acompañamiento de personas como un gran grupo de disciplinas, profesiones y oficios que ayudan a los seres humanos a evolucionar. Y ahí está el mentor, el coach, el terapeuta, el psicólogo y muchas otras disciplinas. Pero hay una clara diferencia en cada uno de ellos. Vamos a hablar de tres básicos. Un mentor es una persona que ha vivido una determinada experiencia. Por ejemplo, la pérdida de su empresa, tuvo una quiebra económica, entonces la vivió y sobre esa experiencia tuvo una serie de aprendizajes no teóricos, no se los leyó en un libro, sino que los vivió. Y independientemente de cuál haya sido el final de la historia, puede haber sido que la persona resolvió y salió adelante, o la persona aprendió que era lo que no tenía que hacer y finalmente se llevó una lección para la vida. La resolución no es lo importante, es cómo la experiencia se convirtió en maestra de vida, cómo la experiencia es una maestra de la cual yo extraigo principales aprendizajes. Eso es lo que hace un mentor, compartir de su experiencia. Un coach es un profesional que es experto en metodologías. Sabe hacer preguntas, sabe hacer planes de acción, sabe formular metas, sabe ayudarte a construir planes de desarrollo y te ayuda a ir de un punto A a un punto B con metodología. Pero él no necesariamente ha vivido lo que tú has vivido, ni es experto en la temática que a ti te esté movilizando. Él es un experto en metodología. Un terapeuta puede ser psicólogo o no, porque hay diferencia entre psicólogo y terapeuta, pero voy a hablarlo en términos generales. Es una persona, digamos, el terapeuta se ha hecho experto en una determinada técnica o herramienta de ayuda. Entonces, hay un terapeuta en constelaciones familiares, porque es experto en la metodología de constelaciones y a través de esa herramienta te ayuda a resolver una problemática particular. El psicólogo tiene una mirada distinta, quizás un poco más ampliada, puede que tenga herramientas, pero su naturaleza humana es, perdón, su naturaleza de la profesión es ayudarte a resolver temas de tipo psíquico como ansiedades, miedos, heridas de infancia, un proceso más clínico donde se entra en la historia de vida personal, donde se miran patrones y donde se hacen intervenciones basadas en unas disciplinas de la psicología según el modelo conductista, humanista, terapia racional emotiva, etc. Esas son básicamente las diferencias grandes entre 3 o 4 oficios o profesiones del acompañamiento de personas. Gracias, Rafael. Nos vamos a encontrar en un próximo día. Muchas gracias a ti, Fernando. Un gusto.